Muy bien, tal como dijimos antes de la pausa, Glennie Morrison, presidente del partido Camino Nuevo, una vez más aquí con nosotros, primera entrevista del año 2026 y para mí un honor. Hermano, afecto y cariño, desearte lo mejor, que Dios bendiga tu vida, tu Amén. familia, que sigas prosperando. Te has convertido en un ícono de lo que es el capitalismo en la República Dominicana, lo que es el guardar dinero en caleta, en efectivo. No, caleta no, espérate, no. Déjale eso a la serie. El que está viendo esta entrevista debe de entender que ese señor y yo somos hermanos hace más de 20 años. Tenemos una amistad que yo aprecio y valoro y agradezco, que ha sido de los que siempre abre puertas al Camino Nuevo. A tu entera disposición, hermano. Bueno, muchas cosas que hablar, Glenn, sin lugar a dudas. Es mi candidato a diputado, ayer se lo vi. Pero yo le iba a decir más tarde. Senoví no tiene diputado todavía. Vamos a crearlo para ti. Es un distrito municipal. Para ti, vamos a crearlo. Presidente de la Junta Municipal, ahí sí. El discurso presidencial, ¿qué te pareció? Mira, primero expresarle al pueblo dominicano que a pesar de escuchar un mensaje desconectado de la realidad, que no hizo sintonía con lo que vive el pueblo, lo que las amas de casa sufren, lo que las madres solteras sufren, lo que el dominicano de a pie que no puede terminar a fin de mes, que no tiene los recursos para completar la canasta básica que se ha disparado en estos casi 6 años del gobierno del PRM, y sobre todo 726,000 ciudadanos que no han podido recibir el cumplimiento de la ley, que ha sido una causa que ha abrazado nuestro candidato presidencial Omar Fernández. ¿De cuál ley? De la ley que tiene que ver con el tema de la indexación salarial. Okay. Ahí hay 726,000 personas que el gobierno, al no cumplir la ley, les roba lo que le pertenece. Dígase que es una manera de verdad abusiva de parte de un Estado que ha dispendiado el recurso público, ha destruido la economía. Recuérdate que la economía y el presidente de la República para mí fue altamente desconsiderado e irresponsable cuando hace un listado de pequeñas obras que no están concluidas la gran mayoría, que no iniciaron en su gobierno ni siquiera, cuando usted oculta la estructura del crecimiento. ¿Por eso seguimiento de Estado, aunque no haya comenzado su gobierno? Sí, lo que debió de decirlo, porque hay que construir el liderazgo sobre la verdad y la transparencia. Y sobre todo contrasta con el dato de que se cayó la inversión pública en solamente 1,5% de inversión, cuando el promedio ha sido por años en las obras que ha construido la República Dominicana y los gobiernos que le preceden, un promedio de 3 y de 4% de inversión. Dígase que es una mentira y una barbaridad que haga referencia a obras cuando él sabe que no ha podido dejar un legado de servicio, de construcción de las necesidades que la gente tiene en los pueblos y en la República Dominicana para conectar y demás. ¿En qué parte tú ves lo positivo? ¿En qué parte? Lo peor fue que el presidente se despachara en un país que 3 días antes de ese discurso tuvo un blackout, el segundo en menos de 3 meses, hablando de colocar un satélite y enviar un cohete a la luna. Yo creo que eso es una irresponsabilidad. Eso no quiere decir que yo como joven no crea en tener una visión de desarrollo, de impacto de la tecnología, sino que es un irrespeto a lo que la gente vive, al hecho de que el dominicano está pasando muchas calamidades en el país. Y lo digo con el respeto a la figura presidencial, no era el escenario. ¿Y eso no es una muestra del desarrollo que va teniendo República Dominicana? No, y que venga de un presidente mucho más. Uno pudiera decir que es la foto del futuro, que puede ser una visión, pero cuando una sociedad tiene un gobierno como el del PRM que lo destruye todo, que no tiene en la práctica solución en materia de la política educativa, ¿cuál es la visión del ministro de Educación respecto al modelo educativo que se está implementando? Porque uno evalúa de un gobierno su programa de gobierno. Y cuando usted va al programa del gobierno del PRM, se da cuenta que van 3 ministros que han fracasado. No hay una impronta, no hay el uso, por ejemplo, lo que es el sistema STEM ni el STEM. Pero sin salir de la parte del discurso, yo quiero la parte positiva que tú me digas. Bueno, no me gustó en esto, hizo una promesa del cohete que tal vez sería una utopía, pero
me gustó esto, que por lo menos lo veo positivo. ¿Qué se puede decir? Lo positivo del discurso es que el presidente lo hizo tan mal que va de salida, que decepcionó al país y que por eso da las condiciones al escenario de que la oposición, al unificarnos, podamos sacar al PRM del gobierno. No veo con sinceridad ningún componente que pudiera recomendar a la sociedad como un elemento positivo del discurso de Luis Abinader. Porque cuando se trata de promesas... Nada positivo, Lenin. Yo quisiese decirte, y en ocasiones anteriores, yo te he referido en los programas que el proyecto de vacunación en el contexto del COVID fue algo excepcional, bien manejado, con buena gerencia, que salvó vidas. Pero usted escuchó a un presidente que se puso de rodillas y le pidió perdón al país por el escándalo de Senasa. Eso hubiera sido un componente positivo, ver la humildad de alguien que llevó una visión como candidato, que el pueblo le dio la oportunidad. Pero el tema de pedir perdón. Debió de hincarse. Pero él pidió perdón, por ejemplo, con el primer blackout. El blackout que hubo, el primero, delante de Celso Marrancini, él le pidió perdón al país. Entonces tú me estás sacando del discurso. No, lo que te estoy diciendo es, si tú me dices que sería bueno y que entonces, se ve humilde un presidente pedir perdón, si fue así, él pidió perdón. Si fue así que yo no en Punta Catalina fue incluso. Si fue así que yo no lo recuerdo, que pidió perdón. Vete a Google, como él dice. ¿Qué pasó la segunda vez entonces? Debió de hincarse. Y yo lo digo con seriedad. No, yo sería más drástico, debió destituirlo. Ah, bueno, mire, pues usted y yo estamos en la misma página. Lo que yo quiero referirte respecto a ese tema es que es muy lamentable que el PRM haya llegado al gobierno con una promesa de cambio y ha sido un retroceso. Usted ha escuchado la canción de Juan Luis, dice que la guagua va en reversa. Claro. Entonces el PRM es hoy el sinónimo en semiótica de comunicación de que el país va en reversa. El tema de la corrupción, que él lo citó ahí también en el discurso. No, por eso te digo, señores, miren, el tema de Senasa, te lo digo de verdad con el corazón en las manos en este momento, porque tenemos dos casos puntuales en el propio partido Camino Nuevo, de dos personas, un joven dirigente, que su esposa murió con 46 años porque el seguro Senasa no le pudo brindar los servicios de un cáncer que tuvo que acabó con la vida de su esposa. Hoy es viudo. Y otra persona que su madre falleció porque el seguro tampoco pudo dar respuestas. Entonces, cuando tú ves que se trata de la vida del dominicano, eso llora ante la presencia de Dios. Yo creo que nosotros no hemos dimensionado ese desfalco que se estima en más de 30,000 millones de pesos, que hay algo grave en el discurso del presidente Luis Abinader. ¿Qué cosa? Porque el cuerpo del delito estaba ahí hablándole al país. La reelección fue el cuerpo del delito del uso de esos recursos a confesión de partes, relevo de pruebas. Los propios encartados en el proceso han confesado, hay que leerse lo que han dicho, que el dinero, vamos a decir que no fue la totalidad, pero que el dinero público que se robó de la salud de miles de dominicanos que fallecieron fruto de esto, porque esto es serio, fue para la reelección del presidente Luis Abinader. Y eso lo sabe el país. Para el movimiento Hola. No, para la reelección del presidente Luis Abinader, porque el que alcanzó su reelección fue el presidente de la República. Es el beneficiario directo del acto de corrupción más vil en la historia política dominicana, que es el tema de Senasa. Por lo mismo que está siendo imputado Gonzalo Castillo, del PLD. Mira, acuérdate que en el caso de Gonzalo Castillo, que yo no soy PLDista, no tengo el honor de conocerlo. Te digo porque a Gonzalo Castillo le imputan haber también entregado dinero a una campaña. Yo digo que hay un principio constitucional de que de la inocencia hasta que pueda concluir el proceso. Claro. Yo no tengo los elementos de juicio. Ahora, lo que sí usted y yo hemos visto, que hay una persona que fue el director de esa institución que confesó que los recursos que recibió fue para la campaña de reelección y para cumplir compromisos políticos. ¿Y qué te espera con el 2.0? Que han dicho las autoridades, tanto Jenny Berenice como procuradora como Wilson Camacho, del PECCA, han dicho de que viene la segunda parte del caso Senasa, el 2.0. ¿Cuáles son las expectativas en ese sentido? Bueno, lo primero que termine de llegar. Yo creo que lo que es responsable es seguir respaldando el adesentamiento de la justicia que no inició en este gobierno. Inició en el gobierno del presidente Leonel Fernández. Que yo, aunque estoy promoviendo a Omar Fernández como candidato presidencial, siempre he dicho que el doctor Leonel Fernández es el líder de la República Dominicana. Es un liderazgo que ejerce un principio fundamental que es del legado, que es de la transformación institucional, las obras de infraestructura, la estabilidad macroeconómica. Ahora, he dicho que el que sea el líder del país no significa que tiene que volver a ser presidente.
que en el pecho de Leonel Fernández no va a caber la alegría, el palpitar al ver a su hijo, Omar Fernández, que es hoy el político más popular, porque es que más se acerca a la realidad de la gente, que defiende causas como la indexación, que dice que no es posible que tengamos nosotros miles de millones de pesos en el Banco Central y en el Banco de Reservas de préstamos internacionales sin tener obras de infraestructura, que dice en su visión de lo que es un barrilito y lo transforma en el Fondo Gadiel y desarrolla toda una agenda de una visión social y de empatía con temas graves ante la ausencia del Estado. Yo soy de los que entiendo que perfectamente la independencia de la justicia está contenida en la ley, una reforma de la Constitución del año 2010. Por ende, felicitamos el rol que tiene Jenny Berenice, Camacho y demás. No es independiente la justicia. La independencia de la justicia debe estar asociada a un presupuesto, porque un presupuesto es la expresión financiera de un plan. Y mientras exista una dependencia en presupuesto, que no hay recursos suficientes, vamos a tener una justicia languideciente. Entiendo que lo que hace falta en la República Dominicana es nosotros generar una nueva ola de reformas y poder reconstruir el desastre que este gobierno del PRM destruye los servicios públicos, acabó con el metro, acabó con el 911, no hay solución en materia de salud, tenemos un desastre. Pero el metro está ampliando, Glenny. Pero usted vio la inauguración de eso. Las cosas. Yo pero no digo... La línea 12 del metro está recién inaugurada. No, pero, continuidad de Estado. No, pero yo lo que digo es que hasta eso hay que hacerlo bien. Usted ha visto los videos de redes sociales con hoyos, huecos, goteras y demás. ¿Usted va a llevar a redes sociales? Hay varios programas de investigación de Alicia Ortega donde llevó a funcionarios del metro, de la OPREP, ellos mismos reconociendo de que fue que le cambiaron un color. Pero eso fue hace mucho, la obra estaba en marcha. Pero esos son ya está terminada. Vicios que hay que investigar y que inmediatamente pero eso es la parte estética. Derrotemos, no, la parte estructural. Porque el que salgan goteras de una obra de esa dimensión y los miles de millones de pesos, 6 años haciendo eso para entregar ese disparate, yo creo que hay que decirlo con responsabilidad. Pero ahora después de inaugurarse. Bueno, yo acabo de pasar hace 2 días al frente de esa obra. Ajá. Y eso es una ridiculez. ¿Tú grabaste algo? No, porque tampoco yo no soy influencer. Porque yo vi algo. Lo que estoy aprovechando este importante espacio con prestigio, que es una opinión vertical mía, que tengo el derecho como ciudadano de llamar la atención de que date cuenta que inclusive el CODIA decidió no participar en ese proceso. Pero el CODIA después dijo que sí, que estaba todo bien y que se podía inaugurar. El CODIA, para decir que yo esté todo bien, debe de ir a hacer una investigación y hacer un análisis de muchísimos componentes técnicos. Entonces yo lo que digo, hay que llamar la atención, hacer las cosas bien. ¿Qué pasó con la obra de Camino a Baní de la prolongación? ¿Tú viste lo que pasó a los 3 días de inaugurarla? Se le fue un pedazo, se hizo un hoyo. Se hizo un hoyo, o tú no lo viste. Entonces no hay un criterio de calidad, no hay realmente un sentido de responsabilidad de parte del presidente. Esto no es responsabilidad de nadie. El único responsable de Luis Abinader, el que tiene la banda tricolor terciada en el pecho y que no tiene el carácter de tomar el toro por los cuernos y tratar de relanzar un gobierno que le queda poco tiempo. Gracias a Dios que se van. Salen derrotados en el 2028. Pero el PRM está en la batalla. Imagínate tu pobre partido ese que al final se ha convertido en una vergüenza nacional. ¿Con cuántos casos extraditados de diputados, alcaldes, regidores en Estados Unidos? Eso nunca se había visto en la política dominicana. Diputados que confesaron que fueron los más votados en toda la elección pasada. Señores. ¿Qué significa eso? Bueno, lavado de activos provenientes del narcotráfico metido en la política, en el gobierno del PRM. Esa es la realidad. ¿Y lo conocían las autoridades del PRM? Pero ven acá. Aquí la cúpula del PRM, nosotros estamos convencidos de que cualquiera, con una auditoría visual y visitar cualquier pueblo de este país, todo el mundo sabe en lo que la gente está. Lo que pasa que, evidentemente, ya con los casos que están ahí, está más que demostrado que el PRM es una vergüenza para este país. Ese partido tiene que desaparecer. Leonel lo apoyó. Y están ahí por Leonel en el 2020. Entonces, usted debe de invitar al expresidente Leonel Fernández a hacerle esa pregunta. Tú estás apoyando. Yo vine hoy en condición de presidente del Partido Camino Nuevo. El artículo 216 de la Constitución nos da el derecho de tener autonomía. Entonces, vine a hablar en nombre del Partido Camino Nuevo y estamos promoviendo la mejor expresión de la ruptura generacional y la renovación de la esperanza, que es el joven Omar Fernández a la presidencia de la República. ¿Qué te parece la posición del presidente Luis Abinader en el tema, por ejemplo, de la educación? Un desastre total.
¿Cuál es la impronta en el sector educativo si en el programa de gobierno que yo he estudiado del PRM se habló que iban a lanzar un proyecto de República Dominicana bilingüe? ¿Cuántos egresados hay con inteligencia artificial, con educación inmersiva en 6 años de este gobierno que van a cumplir? 3 ministros que lo que hay en el PECA, varios expedientes de corrupción de 3 ministros de educación. Un desastre total. Casi se quedan 300.000 niños fuera de las aulas. Suerte que el senador Omar Fernández, como líder de una oposición proactiva, decidió ejercer una labor que tiene derecho legislativo de auditar y exigir. Y tú no reconoces, tú como educador, tú como intelectual y un catedrático universitario, tú no reconoces que este ministro de Educación, esta gestión hay ministro de Educación actualmente. Claro, Luis Miguel de Camps. Bueno, que esta gestión de gobierno introdujo nueva vez la moral cívica y ética a las clases. Mira, respecto al tema del liderazgo, tú no puedes decir que un contenido curricular es la bandera de presentar una política pública cuando el ejemplo de quienes dirigen es la corrupción rampante y el desastre que tienen. Pero eso era un pedido que se hacía. La moral cívica, introducirla. Pero yo lo que te digo es que debió de ser coherente esa introducción con el testimonio de vida en la práctica de esos funcionarios que se están robando el país. Es otra cosa. No, pero yo lo que ya estoy te está diciendo yendo es a la ética del gobierno. No, que ahí es donde entra Doña Milagros y entra el propio presidente. Yo estoy hablando de las escuelas públicas, de la educación básica. Que la moral y cívica con la que nos criamos nosotros. Hace falta una visión integral del sistema educativo nacional. Estoy de acuerdo. Esa visión integral tiene que ver con ejes esenciales como la formación de los maestros. ¿En qué están enseñando a los maestros dominicanos cuando en plena época del siglo XXI de la inteligencia artificial los profesores dominicanos no hacen uso de esa herramienta? Que los niños, mientras toman clases en las aulas, lo que muchas veces es que ven al maestro desactualizado y lo corrigen cuando tienen acceso con internet en tiempo real. Entonces, evidentemente que hace falta repensar el Estado dominicano, como es el título de nuestro libro, y tratar de tener un enfoque de una educación inmersiva que tenga que ver con el tema de la tecnología, que evidentemente los valores, pero cuando el niño va y prende el televisor, después que sale de esa clase, y ve que Jacín y un equipo de PRMistas se robaron 30.000 millones de pesos. No, pero los niños no ven eso. ¿Cuáles son los valores? Los niños lo ven. Los niños no ven eso. Si tú ves lo que me mandó mi hijo pequeño de 9 años de camino para acá, respecto al tema educativo, tú te sorprendes, te lo voy a enseñar ahorita cuando nos vayamos a la pausa. Vamos a la pausa. Sí, mira, una cosa impresionante. Yo le digo al niño, le digo, Marco, ¿pero de qué se trata? Y el niño me dice, papi, pero míralo tú primero. Vamos a la pausa. Entonces, al retorno, hablaremos de lo que él quiere, política. Vamos a hablar del partido Camino Nuevo, vamos a hablar de la alianza con Fuerza del Pueblo. ¿Se puede decir así? Nosotros vamos a ser aliados de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo va a encabezar esa alianza, más 15 o 20 partidos políticos del sistema, con Omar Fernández como candidato a la presidencia de la República. Vamos a la pausa, retornamos en breve.